en el libro de Isaías capítulo 41 y versículo 10. Una palabra muy conocida. Isaías capítulo 41 y versículo 10. ¿Ya encontraron? ¿Cuánto ya tiene la palabra del Señor en su mano que confirme con gloria a Dios? Vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén a la palabra del Señor. Toma sus asientos y regala fuerte y bonito palma para aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Escúcheme bien. En esta parte de las Sagradas Escrituras hay 7 promesas, pero a mí me gustaría solamente escoger una de las promesas que más se usa para alentar a unas personas que está pasando por un momento difícil. Una parte de esta frase de Isaías 41 versículo 10, donde dice: no temas, porque yo estoy contigo. Diga conmigo: no temas. Más fuerte: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuánto cree que Dios está con nosotros? Amén. Hay algo que siempre ha caracterizado a la iglesia primitiva, y ese algo es que ellos no han caminado por obra o por vista, sino ellos siempre se mantuvieron en la fe puesta en aquel que lo había llamado a su presencia. Y la iglesia primitiva, el pueblo de Dios en aquel entonces, todos sabemos que han enfrentado momentos muy difíciles. Fueron perseguidos, amenazados de muerte. Pero la Biblia dice que la iglesia primitiva, a pesar de todas esas circunstancias, se mantuvieron firmes en la promesa, predicando la palabra de Dios. Amén. Ha sido un pueblo que han caminado por fe y no por vista. O sea que la iglesia no ha servido a Dios por lo que Dios ha dado a sus hijos o a su familia. El pueblo de Israel no alaba, no adora, no predica la palabra de Jesucristo resucitado, porque Dios bendice, porque Dios prospera, porque Dios bendice. Sino ellos predican la palabra, ellos hacen la voluntad de Dios por amor y de todo corazón. Amén. O sea, en otra palabra, ellos no sirven a Dios por lo que Dios da a la familia, sino ellos sirven a Dios por lo que Dios es para ellos. Y quiero hacerte una pregunta: ¿con qué propósito se sirve al Señor? ¿Con qué propósito te sirve al Señor? Pastor, yo le sirvo a Dios porque Él me había sanado. Pastor, yo le sirvo a Dios porque Él me bendice. Pastor, yo sirvo a Dios porque Él me prospera. Perfecto, está muy bien. Pero ¿qué tal si la bendición se acaba? ¿Qué tal si viene un tiempo donde las cosas se ponen difíciles? ¿Qué tal si viene un tiempo de escasez? ¿Qué tal si viene un tiempo donde tu recurso se acaba? Y tiene que depender totalmente de Dios. Porque hay gente que alaba a Dios cuando todo le va bien.
Hay gente que congrega, hay gente que ora, hay gente que busca a Dios cuando las cosas están tranquilas. Hace cualquier cosa para Dios, sirve al Señor y no le importa la circunstancia. Cuando todo le va bien, siempre está de pie para la obra de Dios. Pero cuando se presenta un momento difícil, desaparecen. No quiere saber nada de la obra de Dios. Amén. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿con qué propósito usted sirve a Dios? ¿Cuál es tu motivación para que usted pueda servir a Cristo? ¿Qué te motiva para que tú puedas ser cristiano? ¿Qué te motiva para que usted pueda estar siempre firme en la presencia de Dios? La historia de la iglesia no comenzó en un palacio. La historia de la iglesia primitiva comenzó en un aposento alto. No comenzó en un lugar donde ahora mismo nosotros estamos, sino comenzó en un aposento alto. No había una silla, no había aire, no había equipo de sonido, no había tantos recursos que hoy en día nosotros tenemos aquí. Quizás tenían algún banquito, quizás se sentaban en el piso, y allí comenzó la iglesia primitiva. La iglesia no nació entre aplausos, sí, entre reconocimiento de la sociedad, del pueblo, del barrio, sino en medio de amenazas, de persecuciones. Allí nació la iglesia primitiva. La iglesia no creció porque el mundo lo recibió. La iglesia no se extendió porque el mundo recibió con abrazo, con aplauso, con reconocimiento, con título, con diploma. No, señores. La iglesia creció y se extendió y permaneció porque el Espíritu Santo de Dios la sostuvo. Le vuelvo a repetir: la iglesia, los apóstoles, los hermanos de antes se mantuvieron firmes en la presencia de Dios porque el Espíritu Santo de Dios la sostuvo. Aleluya. ¿Te ha preguntado por qué está en este lugar? Usted no está en este lugar por tu propio mérito. Tú no estás sentado aquí escuchando la palabra porque eres súper guerrero, súper guerrera. No, tú estás aquí firme a pesar de la lucha, a pesar del proceso, porque el Espíritu Santo de Dios te está sosteniendo, te está guiando, te está dando la fuerza para que usted pueda seguir adelante. Los primeros cristianos fueron perseguidos, encarcelados, golpeados, heridos. Y muchos de ellos murieron por causa del evangelio, por causa de predicar a Jesucristo resucitado. ¿Te imaginas el sufrimiento de los primeros cristianos? No podían reunirse tranquilo en un lugar. No podían predicar con libertad la palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos libertad. Si usted quiere predicar en el hospital, usted predica en el hospital. Si usted quiere predicar en una plaza, usted predica en la plaza. Pero en aquel entonces ellos no podían hacer esa cosa. Tenía que reunirse a escondida para poder escuchar la palabra de Dios. Y si salen a predicar por la calle, si salen a predicar por la plaza, y si le encuentran predicando, lo agarran, lo azotan, sí, y lo meten en la cárcel. Es impresionante la fe de la iglesia primitiva. Humanamente, los cristianos tenían que desaparecer hace mucho tiempo. ¿Sí? El propósito del diablo es eliminar el cristianismo.
El diablo dijo: no, yo voy a impedir que el cristiano se expande. Voy a impedir esa cosa. El diablo dijo: no voy a permitir que ellos sigan predicando a Jesucristo resucitado. Entonces el diablo hizo todo lo posible para poder eliminar a todos los cristianos. Pero en aquel entonces aconteció lo contrario. Mientras más ellos fueron perseguidos, más crecía la iglesia. Mientras más los soldados romanos salían por la calle para perseguir a la iglesia primitiva, más crecía la iglesia, se expandía la iglesia, se predicaba más la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué se extendía? Porque ellos entendieron una verdad que nosotros debemos valorar mucho en la vida. Ellos entendieron de que no peleaban solo la batalla. Ellos entendieron de que no llevaban el cruz solo. Ellos entendieron de que no estaban solos. Ellos entendieron de que no caminaban solos. Ellos entendieron que no estaban haciendo la voluntad de Dios solo, sino estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba predicando la palabra con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Santo es el que vive. Ellos entendieron de que no estaban peleando solos, sino el Espíritu Santo, el Consolador, el que guía a toda verdad, estabas con ellos. Diga lo que queda a tu lado: no estás solo. Vamos, dígaselo: no estás peleando sola. Ay, ay, ay. No estás predicando sola, sierva. Sí, no estás sirviendo solo. Pastor, pero yo me encuentro solo en esta situación. Hoy el Señor te dice: no estás solo, no estás sola. Mi presencia está contigo, te dice el Señor. Mi Espíritu Santo está contigo, aleluya. El Consolador está contigo. El Espíritu Santo, el que guía toda verdad, te acompaña. Por eso Dios le dice a su pueblo en el libro de Isaías 41 versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo. No temas. No tenga miedo de las dificultades. No tenga miedo de lo porvenir. No tenga miedo de la enfermedad. No tenga miedo de la persecución. No tenga miedo del rechazo. No tenga miedo de la crisis. No tenga miedo del problema. No tenga miedo de la tormenta espiritual. No tenga miedo del desierto. El Señor estaba diciendo a su pueblo: no tengan miedo del sistema humano, porque yo estaré en medio de ustedes. Reciba esta palabra. El Señor está hablando contigo. Yo recibo esta palabra. El Señor está hablando conmigo. Aleluya. El Señor te dice: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo te ayudo. No temas, porque yo te sustento. No temas, porque yo te respaldo. No temas, porque yo te sostengo, dice el Señor. Amén. Y ese temor que tenía el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, desapareció cuando descubrieron de que no estaban peleando solo. Cuando descubrieron que el Espíritu Santo de Dios estaba en medio de ellos. Porque todos tenemos miedo, ¿sí o no? Nadie se va a atrever a levantar la mano y me va a decir: pastor, yo no tengo miedo. No, todos tenemos miedo. Hay gente que tiene miedo de la aguja, de la vacuna. Hay gente que tiene miedo de la operación, ¿sí? Hay gente que tiene miedo de la oscuridad. Hay gente que tiene miedo de la muerte. Todos tenemos miedo, temor de algo o de alguien. Y el Señor dijo a su pueblo:
no temas, porque yo estaré contigo. Y esta palabra nos enseña que el Señor le está diciendo a su pueblo: habrá problemas, habrá dificultades, se va a presentar momentos difíciles en el camino. El Señor está diciendo: el viento va a soplar por el contrario, la tempestad se va a levantar, van a enfrentar valles de lágrimas, van a enfrentar desierto, pero Él dice: yo estaré allí, yo estaré allí. Y el Señor me enseñó algo que quiero enseñarte. El Señor Jesús me enseñó que la presencia de Dios vale más que la ausencia de un problema. ¿De qué sirve a unas personas llevar una vida tranquila, pero no tienen la presencia de Dios? ¿Sí? La presencia de Dios tiene un valor impresionante y vale más que cualquier ausencia de problema. Y hay una revelación poderosa en la palabra: no temas, yo estaré contigo. Porque Dios sabía el corazón del ser humano. Dios sabía el corazón de su pueblo, de que ellos tendrían temor cuando se encuentra en un momento o enfrente de una lucha o enfrente de un proceso. Pero a través de su palabra nos recuerda constantemente el Señor de que no estamos solos, de que Él nos acompaña. Aleluya, Jesús. Y yo quiero que reciba esta palabra. La palabra no temas está escrito en las Sagradas Escrituras 365 veces. Escuche, la palabra no temas, usted va a encontrar 365 veces en la Sagrada Escritura. Y esa palabra es como una figura espiritual que nos recuerda que Dios tiene una palabra para cada día del año en nuestra vida. ¿Cuántos días tiene un año? ¿Cuántos días? 360. ¿Cuánto? 365 días. O sea que un año entero la presencia de Dios te acompaña. Aleluya. Usted amanece el lunes, Dios está contigo. Usted amanece el martes, Dios está contigo. Usted amanece el miércoles y Él te acompaña. Y así sucesivamente todos los días, todos los meses y todos los años. Él, aleluya, no te deja solo. Él no te deja desamparado. Él está contigo para guardarte, para protegerte, para alentarte, para renovarte, para restaurar. Hay alguien que puede levantar las manos y decir: no estoy solo, Dios está conmigo. Es como que Dios está diciendo: no temas cuando salga el sol, porque yo estoy contigo. No temas cuando llegue la prueba, porque yo estoy contigo. No temas cuando te enfermes, porque yo estoy contigo. No temas cuando camine por valles de muerte, porque yo estoy contigo. Aleluya, Jesús. Dios está hablando contigo en esta tarde y Él te está diciendo: no temas de lo porvenir, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Hay gente que tiene miedo del futuro. Hay gente que dice: pastor, ¿qué va a pasar para el año 2027, 2028, 29, 2030? Pastor, estoy viendo en las redes sociales que todo el mundo va a cambiar. Ya no va a haber más empleo para el ser humano, porque los robots van a trabajar en el supermercado, en el banco. Hay gente que tiene miedo de lo porvenir. No tengas miedo del día de mañana,
porque eso a ti no te compete. Solo vive un día a la vez tu fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. No tenga miedo del día de mañana. No te preocupes del día de mañana. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya está en el día de mañana. Él ya sabe lo que va a pasar. Él ya sabe lo que va a suceder. Y Él nunca te va a dejar solo, desamparado en medio de esa lucha. Y no te estoy diciendo de que no te vas a enfermar. No te estoy diciendo de que no vas a enfrentar momentos difíciles. No te estoy diciendo de que no vas a ser perseguido. Vas a pasar por momentos difíciles, vas a ser perseguido y quizá te vas a enfermar, pero en medio de esa batalla Dios va a estar contigo. Oh, hermano, más fuertes sean los aplausos para el Señor. David, el salmista, dijo en una ocasión: el Señor es mi amparo, Él es mi fortaleza. Y el amparo de Dios, hermano, no es una visita, es una habitación permanente. En el libro de Hechos capítulo 4, la Biblia dice que Pedro y Juan fueron amenazados para que dejaran de predicar, dejaran de hacer la voluntad de Dios. Pero se reunieron y comenzaron a elevar la voz, comenzaron a orar al Señor. Y en sus oraciones, Pedro y Juan y los primeros cristianos no dijeron a Dios: Señor, quítanos esta aflicción. Señor, quítanos en medio de esta persecución. Quítanos, Señor, en medio de este dolor. Sino la oración de la iglesia primitiva es: Señor, danos coraje, danos valor y danos confianza para seguir haciendo tu voluntad. Danos valor y confianza para seguir predicando tu palabra. Hay alguien, hay cristiano o hay cristiana que puede decir a Dios en esta tarde: Señor, dame valor para servirte, dame más confianza para predicar tu palabra. Aleluya. Aleluya. La iglesia oraron, la iglesia suplicaron a Dios por confianza y valor para seguir haciendo la voluntad del Señor. La iglesia entendió que la victoria no dependía de las circunstancias, sino de la presencia del Espíritu Santo de Dios. De eso dependía la victoria. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 31, si no me equivoco, él dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es contigo, ¿quién contra tu vida? Cuando Dios está contigo, el miedo pierde autoridad. Cuando Dios está contigo, aleluya, la frialdad pierde autoridad. Cuando Dios está contigo, el enemigo pierde autoridad. Reciba esta palabra, asunciones. Cuando Dios está contigo, la crisis pierde autoridad. Cuando Dios está contigo, el miedo pierde autoridad. Reciba valor, reciba coraje, reciba confianza para seguir sirviendo a Dios, para seguir predicando, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Reciba fuerzas, unciones, reciba confianza y valor para seguir haciendo la voluntad de Dios. Diga conmigo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo: estoy triplemente guardado.
pastor, no estoy entendiendo. Para que el diablo pueda llegar a ti, tiene que pasar primero por Cristo, segundo por Dios. Y eso nunca va a suceder. Hace 2000 años atrás, Satanás fue derrotado, fue vencido en la cruz de Calvario por Cristo Jesús. Así que no se preocupe, jamás el diablo llegará a ti, porque triplemente estás guardado, estás respaldado por Cristo, estás respaldado por Dios. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y eso es lo que la iglesia entendió. Y la motivación de la iglesia no fue el carro, no fue la casa, no fue la prosperidad, no fue el dinero, no fue el oro, el arranque, el motor o el combustible que hace funcionar a la iglesia primitiva. Fue la promesa de que todo lo que ellos hacen para Dios y por Dios serán recompensados y coronados en el reino de los cielos. Esa es la motivación de la iglesia primitiva. Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás sirviendo a Dios? ¿Por qué entregaste tu vida a Cristo? ¿Por qué estás en la presencia de Dios? Hay gente, hermano, que conoce a Dios como un Dios que sana, un Dios que bendice, un Dios que prospera, un Dios que levanta a los muertos, pero no conoce al Dios que salva. No conoce. Hay gente que están sentados hace mucho tiempo en la iglesia escuchando la palabra, pero todavía no están seguros de que si Cristo viene, van a ir con Cristo para entrar en el reino de los cielos. Sí. Hay gente, hermano, que solamente su enfoque está en las cosas superficiales, en las cosas materiales. Está sirviendo a Dios porque Dios le había prosperado, porque Dios lo está bendiciendo. No, señores, la iglesia, si fuera así, nosotros no íbamos a estar en este lugar. La iglesia sirvió a Dios de corazón, y la motivación de la iglesia fue la promesa de entrar en el reino de los cielos. A su nombre. Pastor, pero ¿la iglesia se cansó? Sí. Muchos de ellos se cansaron. Y encontramos en las Sagradas Escrituras que muchos de los profetas se cansaron por el camino. Han querido dejar todo. ¿Se acuerda de Elías? Elías dijo a Dios: Señor, no soy mejor que mi padre, prefiero morir. Entró en una depresión terrible. Quiso morir en ese momento. Quiso dejar todo. Quiso abandonar todo. ¿Por qué? Porque se cansó. Jeremías pasó llorando por causa del peso del llamado. El apóstol Pablo dijo que él estuvo atribulado en todo, pero no derrotado. ¿Sí? Pero ninguno de estos siervos de Dios abandonó el propósito de Dios. Elías no abandonó el propósito de Dios. Jeremías no abandonó el propósito de Dios. Pablo, a pesar de enfrentar muchas cosas en su ministerio, no abandonó el propósito de Dios. Porque estos hombres descubrieron una verdad: que cuando las fuerzas humanas
termina, allí comienza la fuerza de Dios. Entendieron de que cuando sus fuerzas se acaban, allí se manifiesta la fuerza de Dios. Estoy hablando a gente que dice: pastor, estoy a punto de abandonar la iglesia. Pastor, estoy a punto de dejar de cantar, de predicar. Pastor, estoy muy desanimado. Pastor, estoy caído. Pastor, ya no tengo más las fuerzas. Prepárate, porque a partir de hoy no caminará con tus fuerzas, sino vas a caminar con las fuerzas de Dios. Ay, 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 hermano. Prepárate, porque a partir de hoy ya no vas a servir a Dios con tu propia fuerza, sino servirá a Dios por la fuerza que viene del cielo. Pastores, aleluya, hoy es el último día de mi presencia en la iglesia, porque estoy cansado del problema. Siervo, sierva, prepárate, porque hoy caminará con las fuerzas de Dios. Hay momentos, hermano, donde Dios mismo permite que nuestra fuerza humana llegue al límite. Dios mismo permite que salga las palabras: ya no puedo más, hasta aquí yo llego. Y Dios no permite esas cosas para destruirnos, sino para enseñarnos que dependamos totalmente de su poder y de su presencia. Para enseñarnos de que nosotros con nuestra propia fuerza no vamos a ir lejos y no vamos a permanecer mucho tiempo en el camino. Para enseñarnos de que nosotros estamos de pie porque Él está con nosotros. La iglesia primitiva no avanzó porque tenía recursos humanos, no. Avanzó porque tenía una dependencia totalmente del Espíritu Santo de Dios. Avanzó la iglesia porque tenían una dependencia totalmente de Cristo. No dejaron de orar, no dejaron de congregar, no dejaron de predicar, no dejaron de hacer la voluntad de Dios. No tenían grandes edificios, no tenían carro, no tenían influencia política, no tenían riqueza, pero tenía algo que el mundo no podía darle. Pastor, ¿cuál es? La presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Quizá tú no tienes un carro bonito, quizá tú no tienes un moto, quizá usted no tiene una casa linda, pero tú tienes a Cristo en tu vida, tú tienes al Espíritu Santo y el poder de Dios en tu vida. Aleluya. Tú tienes algo que el mundo jamás te lo va a dar, que es la salvación que viene por medio de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y esto es suficiente, hermano, para transformar una generación. Hay gente que no se transforma con un psicólogo, pero se transforma en la presencia de Dios. Ay, ay, ay. ¿Sí? Hay gente que no se sana con un doctor, pero se sana en la presencia de Dios. ¿Sí? Hay gente que no puede resolver sus problemas con toda la ayuda del mundo, pero sus problemas son resueltos en la presencia de Dios. ¿Te das cuenta que la presencia de Dios es todo para transformar una generación entera? La iglesia no tenía recursos, la iglesia no tenía carro para ir a evangelizar, la iglesia no tenía dinero para evangelizar, para hacer la voluntad de Dios, pero tenía el Espíritu Santo y el poder de Dios en su vida. No,
El pueblo se fue, no sé si está dormido. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu interior, y el Señor te ha dado poder y autoridad para echar fuera a los demonios. Aleluya. Usted tiene un poder suficientemente para transformar una generación. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Hoy en esta tarde hay personas que llegaron pensando que sus fuerzas se acabaron, pero hoy Dios te dice por medio de su palabra: no se acabó tu propósito, solo terminó, dice el Señor, tu manera de depender de ti mismo. Y yo voy a levantarte con fuerza, voy a volver a levantarse con fuerza, con más autoridad, con más poder. Donde ves debilidad, dice el Señor, yo te daré las fuerzas para seguir adelante. Hoy Dios pone poder en tu vida. Hoy el Señor te llena de su Espíritu Santo para seguir adelante. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no busca personas que creen que pueden con todo, que puede llegar la carga del mundo, que cree que nunca va a fracasar, que cree que nunca se va a cansar. Sino Dios busca corazones que reconozca que sin Él es imposible avanzar y permanecer firme mucho tiempo. Esa clase de gente lo que Dios está buscando. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Voy a terminar con esto. El fuego del Espíritu Santo no fue dado para emocionar a la iglesia, sino para sostenerla en la batalla. Hoy el fuego que tú vas a recibir no es para emocionarte, sino es para mantenerte firme en medio de la batalla, en medio de la guerra. La iglesia fue llena del Espíritu Santo. Vino el Pentecostés, pero Pentecostés no fue un espectáculo más, Pastor Silenio, sino Pentecostés fue un momento donde Dios llenó a sus hijos de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan permanecer firmes en medio de la guerra, en medio de la batalla. Pastor Silenio, Jesús llenó a sus discípulos porque Jesús sabía de que van a venir azotes. Jesús sabía de que lo porvenir lo estaba esperando, cárceles. Jesús sabía lo que a sus discípulos lo estaban esperando, persecuciones, amenaza, muerte. Por eso el Señor llenó a su pueblo con su Espíritu Santo. Por eso Él envió a su Espíritu Santo para consolar a su iglesia, para guiar a su iglesia a toda verdad. Y el Espíritu Santo no solamente vino para hacernos hablar en lengua, aleluya. El Espíritu Santo no solamente viene sobre nuestra vida para hablar en lenguaje espiritual, sino vino para darnos poder cuando nuestra fuerza se termina. Aleluya. El Espíritu Santo descendió en Hechos capítulo 2 y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa misma promesa sigue cumpliéndose, manifestándose hoy en día. Hoy en día, en medio de un pueblo que cree en la palabra. Ese mismo Espíritu Santo que llenó esa iglesia también sigue llenando a pueblo, sigue llenando a iglesia, sigue llenando a sus hijos. Levanta tus manos, por favor.